No, yo lo hubiéramos mirado. Pues, no. ¿Por qué nos toca salir de acá? Pues allá a la vuelta, pero no sé.
¿Dónde? Entonces, ustedes han averiguado en esos edificios rojos, en ese edificio rojo que queda aquí al lado. Pero esos apartamentos no se puede hacer ni bulla ni nada. Profesor, Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. dime, Carlos. Buenas ¿dieron noches, acá? doctor. Doctor, qué pena era para presentar el parcial. Qué pena. Sí, ya voy a empezar a llamar. Profesor, qué pena, buenas noches. Profesor, es que quisiera averiguar respecto a mi nota, Paula Romero. Ya te digo la nota de la primera. Vale, doctor, muchas gracias. Tú me enviaste, Paula, fue el contrato, y no el contrato, era el examen. Profesor, ya se lo reenvío nuevamente. No, envíame por el WhatsApp, ya te digo una vez. Sí, señor. Y es que es raro porque mis compañeras que estaban conmigo en el grupo, ellas sí tienen nota, pero ya lo reenvío. Me vas a enviar es el primer parcial, no el trabajo. Bueno, a ver. William Ramírez. Deyanira Muñoz. Ok, William, ya va. Deyanira. Tiene la cámara apagada. Bueno, primera pregunta, Deyanira. Defíneme qué es el contrato. El contrato es un acuerdo bilateral entre dos partes que se unen para acordar, digamos, un negocio, una sociedad. Elementos esenciales del contrato. Los nombres de las partes, de las personas, la dirección, su residencia donde viven. Elementos esenciales que están en la norma. Debe ser bilateral, consensual, No. unipersonal. Las Siguiente partes pregunta. adquieren. Siguiente pregunta. Las Dime, partes. mencióname 4 contratos que sean atípicos. Merchandising, factoring, franquicia y el otro es franquicia, el contrato joint venture. Defíneme qué es el contrato de leasing. Este es un contrato por el cual existen, a ver, el leasing es, existe el leasing habitacional, que es el que se puede, por el cual se puede adquirir un bien inmueble, con el cual hay posibilidades de, al final, la compra. También existe el leasing financiero
y el leasing operativo. Deyanira, primera nota un 3.8, segunda un 4.3 y tercera nota un 3. Bueno, profe, gracias. William, primera pregunta, William, elementos esenciales del contrato. Tenemos la capacidad, la causa lícita, el objeto lícito y el consentimiento. Ok. William, siguiente pregunta, defíneme el contrato de leasing. El leasing es un contrato con opción de compra, ¿cierto? En el cual yo pago un arriendo, ¿cierto? Lo voy pagando y cuando ya lo finalice, pues puede ser mío. Listo, William. Tus notas son 3, 5, 4, 3, 4, 3. Gracias, profe. Buenas noches. Astrid estaba levantando la mano. Sí, profesor. Dime. Dime. Ah, profe, para el parcial. Sí, estoy llamando. Sí, Dime. profesor, ya estoy lista. Dime, Torre. No te escuché nada. Se te escucha como si tuviera un interferencia. Se te escucha distorsionado. Se te escucha distorsionado. Hackearon la clase. Se te escucha distorsionado, Torre. No, la hackearon el equipo de ella, ¿verdad? Se te escucha mal, no se te entiende nada. Bueno, sigo llamando. Si es, yo a todos los voy a llamar porque tengo que terminar de evaluarlos a todos hoy, ¿ok? Si es por eso. Ahora se me escucha, profe. Se te escucha distorsionado. No se te entiende nada porque está distorsionado. Bueno, sigo con Jonathan Muñoz. Doctor Lario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jonathan. A ver, Jonathan, defíneme el contrato de factoring. Ese es un contrato que, una herramienta financiera, doctor, que le permite tener liquidez a un empresario para vender las facturas a una tasa o un descuento determinado de esas facturas de esa herramienta financiera, doctor. ¿Sobre qué tipo de bienes se pueden hacer? Sobre bienes muebles, doctor. ¿Cómo cuáles? Dame 3 ejemplos. Vehículos, maquinaria o herramientas de construcción, doctor. Ok. Bueno, tus notas son 3, 5, 4, 3, 4, 3. Doctor, muchas gracias. Feliz noche. Ok. Sigo con Germán Vargas Malagón. Dime, William, si es para el examen, estoy llamándolos. Sí, no, profe, yo sé que me están llamando, sino que es que estoy en el carro que acaba de salir y entonces de pronto sí, me puedes llamar para poderme ir para la casa ahorita. Gracias. Ok. Germán. Señor. Bueno, Germán, primera pregunta. Primera pregunta, Germán. Defíneme el contrato de merchandising.
El contrato de merchandising está dirigido por entidades financieras y orientado a salvaguardar o a proyectar las empresas mediante la aplicación de bonos, títulos, acciones, y por estas se cobran unas comisiones en la contratación. Ese no es merchandising. Segunda pregunta. Defíneme el contrato. El contrato es un acto jurídico por el cual se obligan las partes para hacer o no hacer de acuerdo a los compromisos pactados. Elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato son la capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Los contratos atípicos pueden ser verbales. Los contratos atípicos no pueden ser verbales porque serían un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Se volverían. Tus notas son 3, 8, 4, 3 y un 4. Gracias, profe. Alejandro Villarraga. Sí, señor. Buenas noches, doctor. A ver, Alejandro. Sí, señor. Primera pregunta, defíneme el contrato de leasing. Bueno, el contrato de leasing es un contrato financiero mediante el cual una de las partes entrega un activo para el uso o goce de otro mediante un arriendo que al final del contrato se puede hacer se puede ejercer la compra del bien. Es obligatorio que el arrendatario cumpla o ejerza la opción de compra. Es obligatorio. No, señor. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato? Las partes, doctor. Sí. En el contrato de leasing. Pues sería, no, contratan, no, la verdad no la sé, porque sería, no, arrendador no, porque no sería arrendador. ¿Por qué no? Sí, arrendador y arrendatario. Locatario. Locatario, perdón, doctor. Estaba confundido con el contrato de arrendamiento. Listo, tus notas son 3, 8, 4, 3 y un 4. Listo, doctor, mil gracias. A ver. Que pasa muy buena noche. Muchas gracias. William Bautista. Él fue el que le dijo que estaba llegando a la casa, doctor. Profe, ¿ahora sí me escucha mejor? Ahora sí, ya. Sí, pero William está por ahí. Sí, señor, acá estoy. Bueno, William, primera pregunta. Señor. Acá, profe. Sí, ya. Okay. ¿Tiene dos dispositivos? No, señor, solo tengo el celular acá conectado. Ok, y lo está escuchando. ¿Será con William Ramírez? Señor. Lo estás escuchando por el altavoz. Sí, señor. Sí, señor. Espera, ya apagó el altavoz. Primera pregunta. Primera pista de la siguiente palabra es más. Ahora sí, profe, ¿cómo? Primera pregunta.
Sí, señor. Defíneme qué es la garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria bueno, como lo dice su propia palabra, es una garantía que se da para, como tener el fin de asegurar el negocio o el contrato. Se deja un bien mueble, que puede ser un vehículo, maquinaria, inclusive hasta una cosecha futura. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son lo que adquiere pues dicho autor para proteger, ya sea que digamos que los recaudos de que alguien que escuche esa canción, que la baje de alguna red para poderla reproducir. También le da la confiabilidad de que él es el dueño de esa obra que produjo, y le da otros derechos. Y el taxi para que hable. Le da otros derechos como cuando muera, tiene 80 años de la familia después para disfrutar sobre esa obra. Listo, tus notas son 384343. Ok, profe, gracias. Gabriel Arroyo. Presente, profe. Se prepara María Fernanda Angulo, Lisset Navarro, Natalie Lora y Cristian Rentería. A ver, Gabriel. Primera pregunta. Primera pregunta, Gabriel. Defíneme qué es el contrato de underwriting. Señor profe. El contrato de underwriting. De underwriting. Profe, es en el que se dan como garantía los bonos, como para capitalizar, perdón, una empresa. ¿Cómo se llaman las partes? No, profe, no. La verdad sí no sabría las partes, no las recuerdo. Siguiente pregunta. Dime, dentro de la clasificación que la doctrina le ha dado a los contratos atípicos, mencióname dos. Dentro de la clasificación, no sé, hay una jurídica propia. Que sean nominados o innominados. Sí, profe. Ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos de autor? ¿Qué, profe? Defíneme los derechos de autor. Los derechos de autor es un conjunto de normas y principios que como que reúnen los derechos morales y patrimoniales que le conceden a cierta persona por el simple hecho de crear una obra literaria, artística, musical, científica. Dime un ejemplo de una obra literaria que esté protegida por derechos de autor.
creería yo que debería estarlo, 100 años de soledad, profe. Ajá. Listo, bueno, tus notas son 3, 5, 4, 3, 4. María Fernanda Angulo. Aquí estoy, doctor, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. A ver, primera pregunta. Señor. ¿Cómo se clasifican los derechos de autor? ¿Cómo se clasifican los derechos de autor? No, esa pregunta no la sé. ¡Ay! Siguiente pregunta. Elementos esenciales del contrato. Causalista, capacidad, objeto lícito, creo que ya. Creo que esos 3. Te falta. ¿Vicios del consentimiento? No. No. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Señor. ¿Cuáles son los vicios de consentimiento? El error, la fuerza y el dolo. Listo, bueno, tus notas son 3, 4, 3 y 3, 5. Gracias. Lisek Navarro. Presente, doctor. Ok. Bueno, primera pregunta, Lisek. Sí. Defíneme qué es un contrato. Bueno, un contrato es un acuerdo de voluntades bueno, con el fin de realizar una cosa o de hacer o no hacer algo. Dime 4 ejemplos de contratos atípicos. Bueno, el joint venture, el contrato de leasing, el underwriting y el merchandising. Ok, defíneme qué es el contrato de merchandising. Bueno, el contrato de merchandising es un acuerdo que se hace a cambio de un bien con el fin de con el fin de, o sea, con el cambio de un derecho de una marca, con el fin de producirla o de hacerla ver más, algo así como hacerle publicidad. Ok, tus notas son 4, 4, 3 y 4, 3. Natalie del Socorro Lora. Buenas noches, profesor. ¿Profe, no seguía yo? No. Natalie, yo. después Cristian. Primero las damas, Cristian. ¿Cierto, Natalie? Total, total. Aunque estamos en igualdad de derechos, pero la caballerosidad no se debe perder. Se pierde. A ver, Natalie, primera pregunta. Defíneme qué es el contrato de factory. El contrato de factory es un tipo de contrato
comercial donde se manejan exclusivamente todo lo que tiene que ver con facturas. Ajá. ¿Cómo se llaman las partes? Señor, ¿Cómo se llaman las partes? ¿cómo se llaman las partes? Factorado, sí, factorado y factor. Ok, siguiente pregunta. El contrato de factoring. ¿El contrato de factoring puede ser verbal? No debe ser escrito ya que se manejan facturas. Ok, bueno, las notas son 4, 4, 3 y 4. Gracias, profesor. Buenas noches. Ok, Cristian. Ay, profe. A ver, Cristian, primera pregunta. Defíneme qué es una garantía mobiliaria. Una garantía mobiliaria es una herramienta que garantiza el cumplimiento del contrato. ¿Sí? Y que se pone un bien mueble, pues para garantizar precisamente que las partes pues se obliguen a cumplir el contrato. Lo estipula en el contrato. Me puse nervioso, Dios mío. A ver, repito otra vez. No. Que repita otra vez la definición. Que la repita. Bueno, profe. La garantía mobiliaria sí es una herramienta que se utiliza precisamente para que las personas pues cumplan el contrato, ¿sí? Pues a través de un bien mueble. Y se pueden utilizar pues vehículos, se pueden utilizar herramientas, se pueden utilizar cosechas, se pueden, bueno. Ok. Bueno, siguiente pregunta. Dime 3 bienes sobre los que se pueda constituir la garantía mobiliaria. Sobre vehículos, sobre vehículos, maquinarias y bienes futuros como una cosecha. La garantía mobiliaria podría constituirse de forma verbal. No, profe. Ok, listo. Tus Tiene notas que son ser de 3. forma escrita porque hace parte, señor. Tus notas son 3, 8, 4, 3, 4, 3. Muchas gracias, profe. Dolly Noreña. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta, Dolly. Defíneme el contrato de joint venture. Bueno. Es la unión de varias personas naturales. Ellos buscan una utilidad común, combinan el capital, combinan sus bienes. En el joint venture, las partes crean necesariamente una nueva compañía. No. El contrato de joint venture podría ser verbal. Sí. Buscan obtener una utilidad común. Listo, Sí. tus notas son 3, 8, 4, 3, 4, 3. Gracias, doctor. Uldi Villamor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Me metió la cátedra.
Listo. Primera pregunta. Sí, señor. A ver, primera pregunta. Defíneme qué es un contrato atípico. Un contrato atípico es aquel que no está regulado dentro de las normas ni dentro de las leyes, sino no está específicamente estipulado con un nombre dentro de las normas, dentro del código. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato? Los elementos esenciales de un contrato son el consentimiento, la capacidad, el objeto lícito y la causa lícita. Defíneme qué son los derechos de autor. Los derechos de autor son todos los derechos que se le da a... Son todos los derechos que tiene una persona por ofrecer su parte de conocimiento o de... Sí, que no encuentro el término para decirle. Espera. No, espere. Es el derecho que le reconocen a una persona, ya sea porque es un artista, porque es un intérprete, porque es un productor, o sea, por lo que son sus derechos reconocidos personales para una obra suya. ¿Cómo se clasifican? Morales y patrimoniales. Ok. Listo. Tus notas son 3, 8, 4, 3 y un 4. Gracias, doctor. A ver, sigo con Ana Victoria Rueda. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Ok, primera pregunta. A ver, Ana Victoria, primera pregunta. Señor. Defíneme el contrato de leasing. El leasing es un contrato de arrendamiento financiero mediante el cual pues una persona toma, puede ser una vivienda y va pagando cuotas y al final pues tiene la opción de compra. ¿Sobre qué bienes se puede hacer el leasing? Sobre vivienda, sobre maquinaria, sobre vehículo. ¿Es obligación del locatario ejercer la opción de compra al final del contrato? No, señor. Listo, bueno, tus notas son 4-2, 4-3, 4-3. Vale, doctor, buenas noches. Ok, Viviana Isabel Torres. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, ahora sí se te escucha bien.
Qué bueno, profe, casi me muero de un susto. Bueno, primera pregunta. Primera pregunta. A ver, ¿cuáles son esos derechos de autor? ¿O qué son los derechos de autor? Bueno, profe, los derechos de autor consiste en que una persona tiene una protección especial por alguna creación como literaria o de música o de, por ejemplo, ¿qué más puede ser? Pues tiene una protección especial por hacer una creación. Y eso lo que lleva en el futuro es que tenga unas prerrogativas por esas creaciones que hace, por de alguna forma decírselo. ¿Cómo se clasifican esos derechos de autor? Patrimoniales y morales, profe. Dime un ejemplo de una obra artística que esté protegida por derechos de autor. La canción de Carlos Vives, La bicicleta, es que me acuerdo ayer de la compañera que no podía decirlo de alguna canción, entonces La bicicleta. Tus notas son 3.8, 4.3 y 4.3. Gracias, profe. Jorge Serrano. Jorge Serrano. Jorge. ¿Será John Serrano, profe? John, perdón. Sí, John Armando. No, estaba ahí medio confundido. A ver, John. Primera pregunta. Dime un ejemplo de una obra científica que esté protegida por derechos de autor. Las vacunas. Ok, siguiente pregunta. Una persona puede ceder los derechos morales que tiene sobre su obra. No. Los derechos morales no. ¿Puede ceder los derechos patrimoniales? Sí, los patrimoniales sí se pueden ser, profe. Listo. 3-5, 4-3, 4-4. Gracias, profe. Angie Echeverry. Presente, profe. Tiene la cámara apagada. Ay, perdón. Primera pregunta. Sí, señor. A ver, primera pregunta. Dime de la clasificación que tiene la doctrina para los contratos atípicos. Mencióname dos. Dentro de esa clasificación, mencióname dos tipos de contratos atípicos. O sea, contratos atípicos se encontraría como el Joint Venture, el de Factory. Ejemplos no, dentro de la clasificación. La clasifica del Dentro de la profe. clasificación, ellos lo han clasificado en varios tipos de contratos atípicos. Ya, profe. Ese sería cuando tú hablabas del contrato marco y el contrato normativo. ¿Estás segura? Ay, profe, no me diga eso porque me muero. Me acuerdo cuando hablábamos de la doctrina, me acuerdo del contrato marco y el contrato normativo. Bueno, siguiente pregunta. Dime 4 ejemplos de contratos atípicos. El de factoring, el de leasing, el de joint venture y el de interbreeding. Ok, siguiente pregunta. ¿En qué diferenciamos un contrato atípico de uno innominado? Bueno, profe, el contrato atípico
es un contrato que no está regido por el ordenamiento jurídico. Ambos son exactos, o sea, ambos son iguales en cuanto a eso. Bueno, tus notas son 3.8, 4.3 y 3.5. Gracias, profe. Carlos Alexis Martínez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Primera pregunta. ¿Cómo diferenciamos un contrato atípico de uno innominado? ¿Diferencia de un contrato atípico de no nominado? Ujú. No, profe, me corcho. No lo recuerdo. Elementos puede esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato. Objeto, causa. ¿Objeto qué? Las acciones. Señor. ¿Objeto qué? Causa, objeto. Por eso, ¿objeto qué? Objeto lícito. Ajá. Causa lícito. Causa lista. Objeto lícito, causa lícita, ¿qué más? No recuerdo de esas, jefe. Profe, qué pena. No estudiaste nada. Sí, señor, pero sí como nervioso. Defíneme qué es el contrato de franquicia. ¿Qué es el contrato de franquicia? Ajá. Franquicia. El contrato es el contrato que se utiliza en el comercio, mediante el cual una parte llamada franquiciador cede a otra una licencia o una marca para que sea explotada. Listo, tus notas son 3, 5, 4, 3 y 3. Gracias. Mauricio Hernández Gil. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene la cámara apagada? Ya. Ah, ya que está conectado desde dos dispositivos. Sí, lo que pasa es que el otro está... No me funcionó el computador. Si quiere apago el computador. No, tranquilo. Primera pregunta. Defíneme qué son los derechos de autor. Bueno, los derechos de autor son los derechos que tiene una persona, llamémoslo un artista, y es por hacer una obra una obra literaria y los tiene para que él los pueda explotar. Estos derechos de autor se dividen en dos, los patrimoniales y los morales. La parte moral, pues es, digámoslo, como lo veíamos como el alma de la obra de lo que él hizo, esto. Y el patrimonial es lo que él puede dar o autoriza o se lo da a otra persona para que lo pueda explotar y pueda ganarse su dinero por haber hecho la obra. Ok, ¿cómo se clasifican esos derechos de autor? Profe, patrimoniales y morales.
Defíneme cada uno de esos. Lo que le diga su merced, el moral es el alma que tiene del autor, es lo que hizo su autor, es la esencia, es la parte moral. Y la parte patrimonial es lo que él puede negociar para poder vender los derechos y poder hacerse un dinero y poder explotarlo, digamos, su obra literaria. Listo, tus notas son 384343. Gracias, profe. Una feliz noche. Brian Garrido. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. El que sabe, sabe. Bien, maito, bien, bien. Qué pena, es Gracias, frío. Michita. Gracias, mi. A ver, Brian, primera pregunta. Defíneme qué es un contrato atípico. Un contrato atípico es un acuerdo de voluntad entre partes que no tiene una regulación en la norma civil ni en la norma mercantil, pero que se rige por las normas generales de todos los contratos. ¿Cuáles son los elementos esenciales de los contratos en general? Los elementos esenciales de todo contrato sin el cual el mismo no tiene validez ni nace a la vida jurídica son la capacidad de las partes, el consentimiento libre y voluntario de las partes, una causa lícita y un objeto lícito. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Los vicios del consentimiento, según el Código Civil, son 3: el error, la fuerza y el dolo. Listo, tus notas son 384345. Gracias, licenciado. Ok, licenciado. David Gutiérrez. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Tiene la cámara apagada, David. Ok, ya te veo. Primera pregunta, David. Sí, señor. Dime un ejemplo de un contrato de undergrading. Uy, doctor. Undergrading. Pues no sé, me imagino que es algo de lo de la bolsa de valores, ¿no? Como ejemplo de acciones, de algún intercambio, pero la verdad sí algo en concreto no lo tengo en el momento. Bueno, defíneme qué es el contrato de undergrading. No sé cómo explicarlo. Bueno, básicamente es de una entidad jurídica que, no sé, pretende financiar a otra sociedad comercial mediante estas actividades en la bolsa, ¿no? Y también tiene que, es una entidad compleja entre créditos y servicios en una bolsa de valores. Tiene como objeto eso, ¿no? O sea, tiene como objeto una operación compleja entre créditos y servicios. ¿Cómo se llaman las partes en ese contrato? No sé, doctor, no me acuerdo en este momento. Tus notas son 384333. Gracias, doctor. Nadia Geraldine Camargo. Hola, profe. Buenas noches. Primera pregunta. Dime un ejemplo de contrato undergrading. Profe, recuerdo, creo que en las clases en algún momento hablamos de lo que hizo Ecopetrol, que fue como seccionar la empresa en acciones para poder aumentar el flujo de caja, si no estoy mal. Sesionar, ¿cómo así? No. O sea, dar acciones o partes de acciones para poder aumentar el flujo de caja. O sea, creo que hablamos de Ecopetrol, si no estoy mal, cuando hablamos de esos ejemplos. ¿Cómo se llaman las partes en este contrato? Profe, sé que una es underwriter, creo que se dice así, pero la otra, la verdad, no recuerdo. Este contrato de undergrading podría ser verbal. Profe, yo creo que, o sea, hasta donde recuerdo, todos los contratos pueden ser verbales escritos. Creería yo que en este caso no, porque estamos hablando de sesión, pues de generar
¿cómo se llaman? Acciones de una empresa, entonces creería yo que debe ser por escrito. Ok, listo. Tus notas son 384343. Gracias. Ricardo Rosso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ricardo. A ver, Ricardo, primera pregunta. En esa clasificación que la doctrina ha dado a los contratos atípicos, mencionó varias dentro de esa clasificación. Mencióname dos. Dos clasificaciones de los contratos atípicos. ¿No? Bueno, que se desarrollan sobre una modalidad que no tienen una normativa. ¿Cuál más? No sé qué. Otra. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las sanciones al negocio jurídico? Sanciones a un negocio jurídico. Bueno, pues te puede dar la nulidad de dicho negocio. ¿Cómo se clasifica la nulidad? La clasificación de la nulidad. ¿O qué clases de nulidad hay? Clases de nulidad. Nulidad expresa. Esta es nueva. Nulidad absoluta. Ajá, ¿y cuál más? Y nulidad relativa. Ajá, la nulidad relativa se puede sanear. Sí, doc. Listo, tus notas son 3, 5, 4, 3 y 3, 8. Muchas gracias, doctor. María Camila Rojas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ya prendo la cámara, regálame un segundo. Ok. Primera pregunta, Camila. Un contrato leasing, ¿cómo lo vamos a diferenciar de un simple arrendamiento? Porque lo diferenciamos de la manera en que el contrato de arrendamiento se puede dar de manera... no, perdón, el contrato de leasing, si se da de manera verbal, pues prácticamente sería un contrato de arrendamiento. Y que el contrato de leasing, pues al final del convenio que se haya hecho, el suscriptor pues puede adquirir el bien que estaba en leasing. Es obligación que el locatario al final del contrato ejerza la opción de compra. No, no señor, eso es si él lo desea, si no, no se le devuelve como tal el bien al dueño. ¿Cómo se llaman las partes en el leasing? No sé, doctor, no, esa parte sí no la tengo clara. Échale cabeza que definiste muy bien la diferencia entre el arrendamiento y el leasing. Pues es que si le digo que el arrendador y el arrendatario, pues eso hace parte como tal del contrato de arrendamiento. Bueno, una parte, ahí la respuesta tuvo la mitad. 3, 5, 4, 3
y 4. Gracias, doctor. Locatario, se le dice al arrendatario. Ay, profesor, me lo hubiera dicho antes. Herminda Salazar. Herminda. Herminda, hello. Profe, de la que le dijeron que tenía problemas de la electricidad del barrio, la de la zona rural, y creo que todavía no ha podido solucionarlo. Pero yo la vi conectada al principio. Sí, señor, pero se le está cayendo la señal porque está con datos. Bueno, sigo con Astrid Lorena Murcia. Astrid Lorena. Sí, doctor, acá estoy. Tiene la cámara Sí, apagada. doctor. Está prendida, doctor. Ya, ahora sí. Bueno, primera pregunta. A ver. Defíneme qué son los derechos de autor. Doctor, no le escucho. Tengo como entrecortado la... ¿Que defina qué? Los derechos de autor. Defíname qué, Los derechos de derechos de autor. autor. Bueno, los derechos del autor es el conjunto de normas que protegen al autor, ya sea por su talento y la creación de sus obras en un campo literario o artístico. Dame un ejemplo de una obra literaria que esté protegida por derechos de autor. Una obra literaria puede ser una de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Ok. Después que se muere el autor, ¿cuánto tiempo tiene de protección de los derechos? ¿Cómo, doctor? Después de la muerte del autor, ¿se protegen por cuánto tiempo? Después de que se muere. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Lisek Andrea Moreno. No es Lisek. Jenny Carolina Sánchez. Aquí estoy, profe. Ya estoy prendiendo la cámara. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Jenny. Señor. Primera pregunta. Dame un ejemplo de una obra científica protegida por derechos de autor. Las vacunas. Otro ejemplo, diferente a ese. Un ejemplo que no sean las vacunas. Otra, profe. Un ejemplo de una obra artística que te protegida por derechos de autor. Artística. La de Botero. Ok, siguiente pregunta. La persona puede ceder sus derechos morales. No, no, señor. Puede ser derechos patrimoniales. derechos patrimoniales. Bueno, tus notas son 4.2, 4.3 y un 4. Gracias.
José Félix Palacio. José Félix. José Félix, no está conectado tampoco. Jennifer Espinosa. Buenas noches, doctor. Valentina, pregúntale a Valentina. Dime 4 ejemplos de contratos atípicos. Ejemplos de contratos atípicos. Sí. No. A ver, ¿qué te puedo decir? No, profe, ¿me puedes cambiar la pregunta? Bueno, dime 3, pues. 3 ejemplos de contratos atípicos. Pues puede ser digamos, el contrato de asistencia sanitaria. El contrato de hospedaje. Y pues, ¿qué otro? El contrato del orden público. ¿Cuál orden público? No, ninguno de los que mencionaste lo hemos hablado en clase. No dijiste ni uno de los que hemos hablado. Defíneme qué es el contrato de leasing. Pues el contrato de leasing es un mecanismo que funciona, o sea, es como un préstamo que funciona por medio ¿de qué? Por medio puede ser de entidades bancarias o financieras, y por suscripción del cliente, ellos adquieren un capital para poder hacerlo, o sea, para poder gozarlo de la manera que ellos quieran, y después lo pagan por periodos a cuotas con opción de compra. ¿Es obligatorio que se ejerza la opción de compra al final? No, señor. Es opcional. Listo, bueno. Tus notas son un 4, un 4.3 y un 3.5. Bueno, gracias, profe. Dime, Jenny. Doctor, perdón, es que no me había fijado que una compañerita me escribió, Lizeth Andrea Moreno Rodríguez, que es que el bebé se le enfermó y se tuvo que ir a urgencias a llevarlo, entonces por eso no está en el parcial, que si se lo puede hacer porfa mañana. No, dile que le voy a poner la misma nota de primer parcial. Ah, bueno, listo. Herminda ya llegó, ¿o no? Doctor, muy buenas noches. Ya pude ingresar. Ok, Herminda. Ante todo ya prendo cámara. Primera pregunta, Herminda. Sí, doctor. Elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato son el objeto lícito, la causa lícita, el consentimiento. Y te falta uno. Disculpe. Te falta uno. El objeto lícito, el consentimiento. Te falta la capacidad. Y la capacidad. Siguiente pregunta. Defíneme los derechos de autor. Los derechos de autor son aquellos
de aquellos que jurídicamente se otorgan por el hecho de ser los creadores de alguna obra. Puede ser artística, puede ser de una obra literaria o un arte específico. Ok, dame un ejemplo de una obra artística que esté amparada por derechos de autor. Una obra artística puede ser por ejemplo, la Mona Lisa. Ok, listo. Es Tus una notas son obra. 3, 8, 4, 3 y 4, 3. Gracias, doctor. Una feliz noche. Muchas gracias. Ok. Juan Esteban Muy Tapias. gentil. Disculpe. Juan Esteban Tapias. José Félix Palacio. Bueno, ¿quién falta? María Dolores. ¿Cómo? López Rodríguez María Dolores. Ingrid, ¿verdad? Así que tú eres la que estás en el otro curso. Sí, doctor, qué pena. Ingrid Alexandra. Es que estoy un poco indispuesta porque ayer se me subió la tensión alta y he estado hoy todo el día como con pastas y todo lo demás. Pero bueno, acá estamos. A ver, a Ingrid. Le dije que las notas eran la primera 4-4, la segunda 4-3. Ok. Listo. Ingrid, primera pregunta. Sí, señor. A ver, defíneme qué es un contrato atípico. Contrato típico es un contrato que no está establecido por la ley. Es también innominado, que no tiene nombre. Pero como tal, hay contratos como franquicia, como factoring, que son contratos que son atípicos e innominados y se hacen, que son a nivel financiero y comercial. Ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos de autor? Es un conjunto de normas que está encaminado a la protección de los autores y de los titulares de las obras. Ok. Ejemplo, no sé, ejemplos, las obras literarias, están las científicas y las obras artísticas. ¿Se pueden ceder los derechos morales? No, señor. Listo, tus notas son 4-4, 4-3 y 4-3. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ok, falta, me dice María López Rodríguez. Profe, disculpa. Profe, lo que pasa es que José Félix Palacio viene por carretera, aún no ha logrado llegar, que si de pronto tiene otra opción de presentar el parcial o algo.
Que me justifique al internet. Señor. Que me justifique por el teléfono. Ok. María Dolores, ¿verdad? Sí, doctor. No presentó el primer parcial. ¿Por qué no presentó el primer parcial? Doctor, ¿no fue escrito? Sí, pero aquí no lo tengo. Estoy buscando el correo y no... Me aparece, me mandaste el contrato de distribución, pero no el parcial. ¿El Sí, primer lo hizo. parcial fue el que tuvimos que resolver en grupo, profe? No, era individual. Eso era un taller. Entonces tal vez no lo presenté, profe. Motivo, razón, causa o circunstancia. Lo que pasa es que trabajo en la noche. Entonces al tiempo que trabajo y a veces si ahí veo operativo no puedo atenderlo, profesor. ¿Y por qué hasta ahora, cuando ya finalizan las últimas clases, cuando me dice que no lo presentaste? La verdad no lo había tenido en cuenta. Esta nota te vale por 2. Señor. Esta nota te vale por 2. La del examen de ahora. La del primer Vale. parcial y por ahora. Vale, doctor. Primera pregunta. Defíneme contrato de franquicia. El contrato de franquicia es donde una marca en específico se cede derechos para venta y explotación de su marca al que hace el contrato, al contratista. Explotación comercial. ¿Cómo se llaman las partes del contrato? El franquiciador y el franquiciado. ¿Quién es el franquiciador y quién es el franquiciado? Señor. ¿Quién es el franquiciador y quién es el franquiciado? El franquiciador es el dueño de la marca y el franquiciado es el que adquiere los derechos. Defíneme qué es un contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades donde se adquieren obligaciones recíprocas. 3.8. Tus notas son 3.8, 4, 3, 3.8. Listo, ya no falta Gracias, nadie doctor. más. No falta nadie más. Oscar Dubán Daza. ¿Está por ahí? Oscar Dubán. ¿Me escucha? Hello. Sí, señor. Le digo que se conecte. Bueno, Oscar Dubán está por ahí. No está en clase, pero si quiere le digo que se conecte en este momento. Vamos a continuar con la clase, ya terminó el examen. La monitora no la veo conectada. La monitora no está. Profe, por ahí estaba, ya le avisamos. Bueno, no se les olvide contestar los foros de todas las sesiones, incluida la sesión de hoy. Está ya abierta la evaluación docente, ¿ok? Para que la realicen, no se les olvide. Bueno, Oscar Dubán. Buenas noches. Oscar Dubán, la nota de tu primer parcial fue 3.8. Listo, sí, señor. Gracias. ¿Sí me escucharon? Ok. Sí, señor. Bueno. Gracias. Dije que para finalizar iba a hablar entonces de dos contratos. De dos contratos
atípicos que están muy de moda en este momento, que es el shadow banking y los fintech. El shadow banking, la traducción es banca a la sombra. Ustedes me imagino que la habrán escuchado algunas, como por ejemplo, se realizan a través de mesas de dinero y ese tipo de cosas. Inversiones que se ofrecen a veces de esa forma. ¿Sí la han escuchado? Esa banca a la sombra no está regulada por el sistema financiero. O sea, no es un contrato típico. Por eso es un contrato atípico. En esta banca a la sombra, pues a diferencia de la banca tradicional, en la banca tradicional, me imagino que ustedes habrán visto que hay un comercial de Forsiga que dice que si digamos, un banco se va a la quiebra, los recursos que tiene la persona, el Estado le garantiza 20 millones de pesos, hasta 20 millones. O sea, si tenía más, el Estado responde por 20. Eso le da cierta tranquilidad a la persona, pues, y confianza en el sistema financiero, el sistema bancario tradicional. Pero esta banca a la sombra no está, digamos, con esas mismas reglas de juego. Y, pues, digamos, son estas otras nuevas modalidades de crédito y, pues, terminan siendo también unos contratos completamente atípicos. Otro tipo de contratación son las fintech. Y las fintech lo que hacen es trabajar con los datos personales. Me imagino que ustedes saben que tenemos una protección constitucional en el artículo 15 de la Habeas Data, o esos datos, la protección a esos datos personales, y que está regulado en la ley 1581 de 2012. Entonces, esa protección de datos, a veces, digamos que vemos que no está siendo cubierta, no está siendo garantizada por algunas empresas, como por ejemplo las redes sociales. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces, para los que tengan el correo del dominio de Hotmail, o los que tengan Facebook, a veces uno abre el correo de Hotmail o las redes sociales como Facebook y le aparece una cantidad de publicidad. Y esa publicidad va, digamos, dirigida a búsquedas que ha hecho la persona, y entonces empiezan como a ofrecerle cosas que saben que le puede interesar o que le puede a la persona llevar a realizar una compra. Esas, digamos, esa big data o ese manejo de la información que tienen estas multinacionales deben estar protegidos por los datos, o los datos personales deben estar protegidos. Cuando nosotros entramos a cualquiera de estas páginas y creamos una cuenta, me imagino que ustedes nunca se ponen a leer el contrato, ¿verdad? Los términos y condiciones. Ese es el contrato, y al darle a aceptar, estamos celebrando un contrato con ellos. En virtud de ese contrato, utilizan nuestros datos personales. Y es ahí donde entonces vendría esa protección de la Habeas Data. Lo más reciente sucedió este mes, que una agencia europea multó, creo que fue a Instagram o a Facebook, por el manejo de los datos personales de los usuarios en esos países de la Unión Europea, porque no habían hecho una protección de esos datos. Entonces, esto es algo que nosotros vemos todos los días. Por ejemplo, ahorita en estos días va a salir o va a lanzar el gobierno una certificación de vacunación, así como la que se llama Green Pass en Europa, o la que están sacando en Estados Unidos. Aquí se va a llamar Vital Pass.
que va a ser ese pase sanitario, ¿sí? Entonces, esa Big Data o ese manejo de la información de estas multinacionales, al nosotros ingresar nuestros datos personales, al hacer el registro, ellos obtienen información sensible de nosotros, de cada uno de nosotros. Y esa información la venden a las otras plataformas. Y es por eso que uno ve que le empiezan a inundar en las redes sociales de cierta publicidad, o si uno empieza, por ejemplo, a, digamos, hacer publicaciones sobre X tendencia política o cosas así, empiezan a mostrarle información de lo que normalmente sabe que son los gustos de la persona. Esas fintech son esos contratos que celebramos con esas grandes plataformas donde depositamos nuestros datos personales y hay una protección. Entonces, como mencionaba ahorita, esta multa que le acaban de imponer a esta aplicación, pues seguramente que va a abrir la puerta a que en Estados Unidos y muchos países de América empiecen entonces a tratar de exigirle al operador o a quien manipula, maneja esa red social en el país, que protejan los datos personales. Esas sanciones o esas multas van a favor de la entidad, a favor del Estado, no a favor de los usuarios. ¿Ok? Dime, Ana Victoria. Sí, doctor, gracias. No me quedó claro lo siguiente en el shadow ban. Si eso no está regulado por la banca, ¿eso no sería ilegal? ¿Y qué entidades financieras lo harían en caso tal? Bueno, el shadow banking no es que sea ilegal. Acuérdate que el contrato, si cumple con los requisitos establecidos en la norma, es válido. Quizás lo estás tratando de comparar con lo que sucedió con las pirámides por allá en el 2008, Sí, donde señor. crearon el delito de captación masiva de dinero, pero eso es diferente. Eso es diferente porque lo que hicieron las pirámides fue generar una expectativa a las personas para que fueran, hicieran unas inversiones o unos depósitos de dinero, y lo hicieron de forma masiva, esa captación, sin tener la autorización como tal. Hay muchos operadores en el mercado que aun cuando no tienen el reconocimiento como un banco, si no estoy mal, hay 23 bancos comerciales en Colombia, pero no son las únicas entidades financieras. Hay muchas cooperativas que no tienen la calidad de banco, pero están reguladas por la superfinanciera, están vigiladas por la superfinanciera. Entonces pueden entrar digamos, en ese proceso para que les generen las autorizaciones, la entidad como la superfinanciera, pero no significa que sea necesariamente la comisión de un delito. Las mesas de dinero son perfectamente legales. O sea, no han dicho hasta el momento que se haya generado una estafa. Por ejemplo, de pronto casos emblemáticos que ustedes hubiesen escuchado como Estraval y ese tipo de firmas, la actividad que ellos estaban haciendo estaban paradas en la norma. Por la ley que regula, entre otras cosas, regula las libranzas. Entonces no es que estuvieran en contra de la ley. Se llama precisamente shadow banking porque está a la sombra de la banca el manejo de estos recursos y de estas operaciones, pero no significa que vaya en contra de la norma. Ah, ok, doctor, pero se podría decir que es como un alto o moderado riesgo, teniendo en cuenta pues que al banco sí le responde por fin, creo. Claro, igual el banco, si tú tienes 100, te responden solo por 20. O sea, te responden por una parte. Es, digamos, como la principal así diferencia con la otra situación. Vale, gracias. Alejandro. Doctor, muy buenas noches. Doctor, o sea, la verdad en la explicación que usted nos da, se me hace muy similar a las monedas o a las criptomonedas, ¿no? Que entre comillas no son ilegales, pero pues están detrás de la banca, pero no hay
la verdad nadie que les regule. Claro, las criptomonedas perfectamente, gracias por el aporte, perfectamente entrarían en ese rango de shadow banking. Hasta el momento, el único gobierno que ha sido audaz ha sido El Salvador, pero pues ya vemos que el señor Bukele tiene como que ciertas tendencias a convertirse en un dictador suero. Entonces, hay que ver con beneficio de inventario cómo resulta el experimento salvadoreño. Es el único país en el mundo hasta el momento que ha oficializado legalmente el Bitcoin, porque el asunto de las criptomonedas es que no tienen respaldo en dólares ni en reservas internacionales. O sea, así como hoy puedo tener 100 millones, mañana puedo tener 0 por la alta volatilidad y que depende de factores, de múltiples factores. Se pareciera como el clima de Bogotá, que a veces uno sale y está tremendo sol y después al rato se empieza a nublar y cae tremenda lluvia, así más o menos, ¿sí? Es como esos cambios abruptos. Entonces, de ahí a que se termine regulando estas criptomonedas como que parte del sistema financiero legal, por lo menos en el mundo occidental, todavía le falta. Por lo menos hasta que las grandes potencias, China por ahí había hablado hace unos meses, creo que cuando empezó la pandemia, de que iban a legalizar el Bitcoin y creo que otras criptomonedas, pero se quedó solo en el mero anuncio. Entonces, un Bitcoin está costando creo que alrededor de $40,000. Un Bitcoin. Entonces, imagínense lo complejo que debe ser en este momento en El Salvador, en el sistema financiero salvadoreño, pagar en Bitcoins. O sea, eso es algo absurdo. Donde un país del tercer mundo pues no va a tener unos ingresos per cápita que lo suficientemente grandes como para que la gente pague en esta moneda. Claro, para pagar una gaseosa, ¿cómo desmenuzan un Bitcoin? Exacto, sí. Es algo que no es tan fácil de materializar. Gabriel. Profe, es que no me queda claro, o quizá no lo escuché, este modelo de negocio, ¿hace las veces de banco o es solamente inversión? ¿A qué me refiero? ¿También hace, no sé, como préstamos, hipotecas, todo eso, o es solamente para invertir el dinero? Inversiones. No es que todavía funcionen bajo esos modelos de la banca tradicional. Pero no lo hacen los bancos tradicionales. Pues no sé, es que hay modelos de negocio que se inventan los mismos bancos. Pero digamos que los bancos, lo más audaz que han hecho los bancos tradicionales en este momento, lo más audaz que han hecho es las operaciones virtuales. Por ejemplo, Nequi, DaviPlata, pero hay un respaldo de la banca, aun cuando no son productos que están auspiciados por estas marcas, no pertenecen al banco como tal. Porque yo puedo tener Nequi sin ser cliente del Banco Lombard. Lo único que me piden es tener un número, lo mismo de DaviPlata. Puedo tener el DaviPlata sin ser cliente. De hecho, yo tengo los dos productos y yo no soy cliente de ningún otro banco. Entonces, es diferente porque ahí podría llegar a ser una especie de banco, porque no hace parte de la tradicional. Pero digamos, en este caso, ya que se pone el ejemplo, el DaviPlata y el Bancolombia, ellos sí están regulados por la superintendencia. ¿Fue que dijo su ahorita lo de Fogafín? Digamos, los dineros que están ahí sí están asegurados. Pero lo que está en no lo que está en esa aplicación. Los de Plata y los de Nequi. Es que el DaviPlata de ahorro, sino en lo que se me dice. El DaviPlata es diferente. Por eso, profe, sí, esa la tengo clara. O sea, al no estar pero el no dinero, están cubiertos. Eso es, o sea, esos dineros no están cubiertos por Fogafín. Okay. No están cubiertos. Ana Milena se conectó. Doctor, pero una pregunta, discúlpeme que entre de esa forma, pero si no están cubiertos,
como se ha dicho, pues qué seguridad hay para el manejo, digamos, para las personas. Yo sé que es volátil, es un dinero volátil que va y viene, pero pues qué respaldo, si no hay respaldo, ¿qué seguridad puede tener uno? Pues a uno le llega, pero si yo lo consigno y no llega, pues la culpa no es de nadie. No es que no llegue, ¿sí me entiendes? Sino que, digamos, si tú haces una operación, haces una transferencia a John por el Daviplata y John te dice, no, yo no he recibido la plata. Tú vas al Davivienda y le dices, señores Davivienda, quiero copia de tal transacción que hice por la aplicación del Daviplata. Es decir, I'm sorry con excuse me, Daviplata es diferente al Banco Davivienda. A eso es lo que me refiero. Entonces ahí depende de la voluntad de John, de que John te sea sincero y diga, sí, yo recibí la transferencia. No he recibido nada hasta el momento. Ana Milena se conectó. Profe, ¿y cómo maneja eso la DIAN? Ese tipo de transacciones. Bueno. Ahora no hay reporte, doctor. De la DIAN no hay reporte de eso. Nosotros manejamos solamente que... La DIAN no tiene reportes de eso porque no está vigilado eso por la superintendencia. Otra cosa es, por ejemplo, los giros internacionales, como los que reciba, por ejemplo, por Western Union, porque son entidades que están vigiladas por la superintendencia. Profe, y entonces los que mandan esos giros que mandan a la vivienda, esos sí son vigilados, ¿cierto, profe? Porque la vivienda ahora también a uno le mandan del exterior plata a la vivienda como un giro. Pero a través del banco. El banco Sí, tiene un código por el SWIFT. banco. Eso sí, eso sería parte del negocio del banco. Ah, ok. Porque es que los bancos tienen un código SWIFT y un código ABA para identificarse internacionalmente. Entonces, cuando tú vas a hacer una transferencia, te piden esos datos. Para hacer la Ya. transferencia. Bueno. ¿Declaraciones de renta? No, porque eso no hace parte del sistema financiero. No está reportado, entonces no hace parte. Exacto. Esa perla. Bueno, nos vemos en una futura ocasión o en el consultorio jurídico. Que esté muy bien. Gracias, profe. Doctor, Gracias, excelente, profe. excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, esperamos volver a verlo. Gracias, profe. No, y citarlo para el consultorio jurídico.